Qué lindo verlos al pueblo del Señor, amén. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan por internet también. Dios les bendiga mucho. Es un gusto y un placer muy grande poder compartir con ustedes estos discipulados martes tras martes. Amén. Mire, vamos a ver un tema hoy que yo le aconsejaría que le preste mucha atención. Mire, prestemos mucha atención al tema de hoy porque creo que va a ser de gran bendición para nosotros. Como cada martes el Señor nos edifica, nos bendice, ¿verdad? Pero hay palabras que son especiales. Mire, en el libro de Jeremías nosotros nos hemos detenido en muchas oportunidades en el capítulo 29. Ahora fíjense, el capítulo 29 del libro de Jeremías es una carta a los cautivos. Amén, gloria a Dios. Es una carta del profeta Jeremías a los cautivos. Ese es el título del capítulo 29 del libro de Jeremías. De repente, frente a esto podemos pensar, bueno, ¿pero qué tiene que ver con nosotros si nosotros somos libres en Cristo? Y coincidimos en eso, estamos totalmente de acuerdo que somos libres en Cristo. Ahora fíjense, es importante que podamos ver esto desde el siguiente ángulo y luego lo podemos ampliar un poquito más también. Pero veámoslo de este modo. Usted sabe que nuestro paso aquí sobre esta tierra es por un tiempo determinado. Nosotros somos espíritu, se nos ha proporcionado un cuerpo para que transitemos nuestros días sobre esta tierra. Esos días tienen un principio y tienen un final. Fíjense, a medida que nuestra vida espiritual se va desarrollando, a medida que nuestro espíritu se va fortaleciendo, en determinados momentos podemos llegar a experimentar un cierto cautiverio. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nos vamos a encontrar con limitaciones tal vez en nuestro cuerpo o limitaciones en el entorno, de aquellas cosas que nos rodean, las circunstancias que pasamos y demás. Y fíjense que recibir una carta de parte del Señor, porque Jeremías era la voz de Dios en aquellos días, ¿verdad? Y lo es hoy también, es una voz autorizada. Entonces recibir una carta de parte del Señor es muy importante en tiempos de cautividad. En el paso nuestro por esta tierra, el Señor estará con nosotros siempre. Él nos va a bendecir, Él nos bendice, nos llena de su presencia, nos fortalece y todos lo experimentamos, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro mayor anhelo, ¿cuál es? Regresar a casa, regresar a su presencia. Entonces, de alguna manera, nuestro tránsito, este peregrinaje nuestro por esta tierra, algún tipo de cautividad podemos llegar a experimentar, ¿no es cierto? Como que de repente, quisiéramos, ¿no? Tener todos los atributos de la vida en el espíritu y a veces esta carne nos imposibilita ciertas cosas, nos limita en otras, pero el Señor nos fortalece y seguimos avanzando y nos seguimos fortaleciendo. Pero veamos algo que es importante y que mencionamos nosotros en muchas oportunidades sobre esta carta de Jeremías a los cautivos. En el versículo, gloria a Dios, capítulo 21, versículo 11, este verso nosotros lo hemos visto en muchas oportunidades y es como una bandera para nosotros. Es como que nos despierta y es como que nos dice, muchachos, miren que esto es lo que tengo en mi corazón para ustedes y no se confundan, pase lo que pase o venga lo que venga. Dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En el versículo 12 está encerrado el tema de hoy, ¿no es cierto? En la nueva traducción viviente, vamos a tomar como versículo base, ¿no? Jeremías capítulo 29, versículo 12. Y veamos exactamente lo que dice. En esos días
cuando oren, los escucharé. Y este es el título. ¿Tenemos las imágenes de hoy? Miren, acompáñenme. Este es el título del tema de esta tarde, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense, de esto tenemos que verlo. En esos días, cuando oren, los escucharé. Aleluya, qué lindo. A ver si anda esto. Aquí está, gloria a Dios. Miren, Jeremías 29:12, Nueva Traducción Viviente, habla de unos días, esos días que de repente, si nos trasladamos a los destinatarios de esta carta, a los cautivos, yo me imagino que muchos de ellos ya no quisieran recordarlo en el futuro, ¿verdad? Aun cuando lo estaban viviendo, el Señor les hablaba de un futuro mejor, y obviamente ellos tal vez querían olvidar lo que estaban pasando allí. No olvidemos que el pueblo tuvo que estar 70 años bajo cautividad, pero tampoco nos olvidemos que Dios lo permitió. Y nada que permita el Señor es porque sí, todo tiene justamente un propósito. Amén. En esos días cuando oren los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces quiere decir que nosotros podemos buscar al Señor, ¿verdad? Pero no de todo corazón. Y yo creo que cualquiera de nosotros decimos, no, de ninguna manera, yo busco a Dios de todo corazón. Y es comprensible que lo proclamemos y lo digamos porque puede ser un anhelo, ¿no? Y sabemos que es lo correcto. Pero es el Señor el que sabe, el que escudriña nuestro corazón en profundidad, si nosotros lo buscamos de esta manera o no, ¿verdad? Entonces, le restaba al pueblo un tiempo bastante aceptable, bastante larguito para recibir un tratamiento de parte del Señor allí. No olvidemos cuál fue la causa por la cual el pueblo termina siendo cautivo de Babilonia, ¿no? Y es justamente su rebelión para con el Señor. Entonces, eso tenía que ser tratado, gloria a Dios. Entonces dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, versículo 14, me encontrarán, dice el Señor, y pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Entonces aquí está hablando de la cautividad del pueblo de Israel y su futuro regreso a su tierra. Del mismo modo, es una figura para nosotros de nuestro tiempo aquí sobre la tierra y nuestro regreso a casa. Y a la vez, hay periodos, etapas en nuestra vida donde podemos llegar a vivir cierta circunstancia similar a esta, en donde, como nosotros a veces no lo advertimos, no nos damos cuenta, pero el Señor ve dónde nosotros necesitamos corrección, dónde tiene que enderezar nuestros pasos, cómo tiene que trabajar con nosotros, ¿verdad? Y la mejor manera de trabajar con nosotros no es en medio de la prosperidad, no es en medio de la bendición, no es en medio de la abundancia. Justamente, ¿cuándo nosotros buscamos más al Señor? En el desierto, en días de crisis o en días complicados es donde más buscamos al Señor, tenemos que ser francos. Entonces, como el Señor lo sabe, muchas veces no es que Él es malo y quiere que nosotros vivamos experiencias feas, no, de ninguna manera. Pero tenemos que saber que esas circunstancias que a veces nos tocan vivir, esos tiempos a veces complejos, el Señor los usa. ¿Y los usa para qué? Para enderezar nuestros pasos, ¿verdad? Para ir enderezando nuestra vida. Y nos dice claramente, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. No son pensamientos de mal. Esto nos da una seguridad a vos y a mí de que jamás podemos desconfiar del Señor. Porque a veces nosotros podemos llegar a desconfiar de Dios cuando las cosas no se dan, o cuando lo que nosotros anhelamos, o vamos detrás, o pensamos alcanzar, no se alcanzan. Y fíjense que esto es tremendo, porque el Señor sabe cómo tratarnos. Fíjense que Dios trata una vida, trabaja con nosotros. Usted yo creo que todos lo reconocemos de algún modo, ¿no?
pero después es como que luego de un cierto tiempo es como que nos da un voto de confianza. Y nos dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con este hijo mío, con esta hija mía? A ver cómo va, gloria a Dios. Y ahí comienza a medirnos, ahí comienza, ¿no?, a ponernos en balanza, ¿no es cierto? Ahí comienza a ver algunas actitudes nuestras. Y muchas veces no todas esas actitudes le agradan al Señor. Otras sí, Él se pone contento, y como un papá se pone contento cuando ve progresar a su hijo, obviamente. Pero fíjense, vamos a avanzar un poquito en las imágenes que trajimos hoy. Aquí vemos Jeremías 29:12, y fíjense aquí, el plan del Señor era darle a su pueblo un futuro de bendición. ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? Ese pueblo del que hablan las Escrituras, ese lugar lo ocupamos nosotros hoy. ¿Amén? Entonces, el Señor, el plan de Dios, era darnos a nosotros un futuro de bendición. Tenía planes de bien y no planes de mal. Pero dentro de ese plan, Dios tenía un plan mayor. Ay, ay, ay. Y era conquistar el corazón de Israel. Un plan mayor, que no sé si nosotros lo vemos de esa manera. Realmente no lo vemos de esa manera. Dentro de ese plan, ¿qué puede haber? ¿Qué mejor puede haber para nosotros de tener un futuro de bendición, de tener planes de bendición, de que Dios nos bendiga, Dios nos prospere, Dios nos mantenga libres, sanos, bendecidos? Dentro de ese plan hay un plan mayor, que es justamente, hermano mío, conquistar el corazón de Israel. ¿Quién es Israel hoy día? Su pueblo, la iglesia. Entonces, fíjense, hermanos míos, el Señor quiere conquistar nuestro corazón. Aleluya. Ahora, mire, ese plan, dentro del plan, era que su pueblo llegue a tal punto de sinceridad y quebrantamiento. Gloria a Dios. Sinceridad y quebrantamiento. Ahora, fíjense, sinceridad y quebrantamiento, no, quiero que esto lo comprendamos, ¿no? ¿Cómo tomamos esto? Sinceridad y quebrantamiento. No es que el Señor con mano dura quiere quebrantarnos, quiere hacernos sufrir, no, de ninguna manera, de ninguna manera. De hecho, no lo hace, porque vos y yo, si nosotros nos damos la licencia de recordar un poquito cómo vivíamos en Egipto, cómo vivíamos en el mundo, ahí sí que vivíamos quebrantados. Ahí sí que el diablo trabajaba con nuestra vida y nos humillaba. Claro, en ese momento no nos damos cuenta, ¿verdad? Éramos amigos de él. Pero cuando la luz de Cristo nos alcanzó, ahí nos despertamos de que la esclavitud que estábamos justamente nosotros en esclavitud y que el enemigo se enseñoreaba de nuestra vida. Ahora fíjense, llegar a un punto de sinceridad y quebrantamiento en esa oración para que sea oída. Ay, ay, ay. Una búsqueda por tan profunda que le sea imposible a él no darse a conocer. Su pueblo en esos días serían escuchados por Dios. Qué tremendo, ¿no? La otra versión que leíamos antes hablaba de buscarlo de todo corazón. Entonces, claro, yo recuerdo que cuando llegué a Cristo, una de las primeras cosas que experimenté, ¿verdad?, es una convicción de pecado. El Espíritu Santo hace eso. El Espíritu Santo trabaja en nuestra vida de tal manera que nos va convenciendo de pecado. Nuestro corazón deja de ser tan duro, se llega a un arrepentimiento, primero un remordimiento. Ese remordimiento puede, si evolucionamos y avanzamos, transformarse en un arrepentimiento, ¿verdad? Y claro, de repente ese arrepentimiento es algo que invade nuestro corazón y conjuntamente con ese arrepentimiento hay una cierta gratitud también en nuestra vida hacia Dios, aquel que nos está perdonando, aquel que nos está redimiendo, ¿verdad? Ahora, fíjense que hay ciertas situaciones vividas lejos de Cristo, ¿no?, que en la vida de muchos de nosotros fueron pesadas, ¿no?, fueron complicadas. Y
Y yo recuerdo que en una de esas situaciones yo pude experimentar, esta fue mi experiencia personal, yo creo que tal vez alguno la pudo haber vivido o no, no sé. Mi experiencia personal fue que en cuanto a un tema en especial, yo pude experimentar un verdadero arrepentimiento, algo más profundo. ¿Verdad? Es como que de repente, bueno, yo me sentí perdonado por el Señor, el Señor me dio una nueva oportunidad, eso es una bendición grande, yo lo celebré. Pero al recordar, y yo creo que no recordé porque yo lo intenté recordar, sino que el Señor se encargó de hacérmelo recordar, pude justamente ponerme nuevamente a cuentas con Él con respecto a eso y experimentar un arrepentimiento más profundo. Entonces, ese arrepentimiento más profundo tiene un galardón, tiene un premio, que es justamente que su presencia comience a ser real en nuestra vida. Al menos en ese momento. Después que esa presencia nos siga acompañando, es responsabilidad nuestra. No sé si me debe entender. Si nosotros le seguimos buscando, esa presencia nos sigue acompañando. Si nosotros aflojamos nuestra intensidad, nuestra relación con Él, bueno, cada vez lo vamos a sentir menos. Llegará un momento que no lo sentimos más. Por eso que muchos de repente abandonan el camino del Señor, porque pasa el tiempo, va pasando el tiempo, cada vez sienten menos al Señor, se van enfriando y cuando llega un momento, de repente ni cuenta se dieron y ya no está mal con el Señor, ¿verdad? Y hasta de repente piensan que tal vez no lo necesitan, ¿verdad? Y si no lo piensan, actúan de esa manera, ¿no? O sea, a veces no hace falta decirlo, Señor, no te necesito más, pero con nuestras actitudes le estamos diciendo, Señor, yo, la verdad, tengo salud, tengo trabajo, tengo dinero, tengo amor, chao, listo, ya está todo fenómeno. Sin embargo, nos está faltando lo principal. Ahora, para que eso sea lo principal, hay que tomar conciencia de que es lo principal. Hay que darle el verdadero valor que tiene, ¿no? Nuestro gozo es el gozo, la salvación es el gozo. Y debemos ser agradecidos por Dios por la salvación que nos ha dado. Ahora, muchas veces pesan más las otras dádivas que Dios nos da en este camino que el principio de la salvación misma, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enderezar nuestro paso y decir, no, un momentito, yo acá le estoy errando el blanco. Amén, gloria a Dios. Entonces el Señor empezó a trabajar. En esos días se refiere a un tiempo determinado por el Señor, donde probará nuestra vida. Para el pueblo de Dios fue el destierro y la cautividad. No sé, para nosotros, para cada uno, vivimos distintas experiencias, ¿verdad? Para el pueblo del cual estamos hoy tomando como referencia, fue un tiempo de destierro, un tiempo de cautividad. Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes, a los profetas, a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Y el Señor les dijo que tenía que estar 70 años. Eso es el tiempo que duraba, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando oren, fíjense, el proceso del Señor en este pueblo apuntaba a que puedan realizar una oración. Pero no era una oración cualquiera. No era una oración cualquiera. Porque una oración se hace tal vez todos los días, ¿no? No se trataba de una oración cualquiera, sino aquella que llegara al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque iba a ser fruto de ese proceso en donde el Señor los había involucrado, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Una actitud diferente, un despertar justamente en el Espíritu. Entonces fíjense que el Señor está esperando que nos acerquemos a Él con una actitud y un corazón diferente. Y esto, fíjense que si bien es una decisión nuestra, si bueno, yo tengo que buscar al Señor con todo mi corazón. Yo me defino, yo me determino, voy a buscarlo con todo el corazón. Pero a la vez, no solamente es una decisión, sino que es producto de un proceso por el cual el Señor nos va llevando. En el caso del pueblo fue una cautividad, ¿verdad? En el caso personal de cada uno de nosotros, bueno, tal vez pueda haber diferencias, obviamente que sí, pero proceso al fin. Entonces, muchas veces nosotros esos procesos los despreciamos, o los ignoramos, o no entendemos cómo atravesarlos, ¿verdad? Muchas veces lo atravesamos en angustia, en dolor, en reniego, y nos estamos dando cuenta que gracias a esos procesos, el resultado va a ser buscar a Dios de todo corazón. Entonces,
Cuando empezamos a enfocarnos de esta manera, muchas cosas pueden cambiar. Porque no siempre nosotros estamos de acuerdo con Dios en el proceso donde Él nos involucra. No siempre estamos de acuerdo. ¿O estamos de acuerdo? Hablamos de sinceridad recién, ¿no? No siempre estamos de acuerdo. Porque la verdad, Señor, si vos sabés que yo te amo, ¿para qué? ¿No? Ay, Dios mío. Fíjense que esto es tremendo. Entonces, ¿qué le dijo a Pedro el Señor? ¿Pedro, me amas? ¿Qué le dijo? Después le dice, ¿Pedro, me amas? ¿Qué le dijo? ¿Y qué le termina diciendo? Tú lo sabes. Amén. Entonces, fíjense que, Señor, sabe que yo te amo. Gloria a Dios. Sí, pero me amás profundamente. Hay un amor profundo. Y esto, fíjense que muchas veces no se da. Se da con el tiempo, ¿verdad? Comienza. De repente alguien puede, si nosotros lo comparamos con el amor terrenal, es algo completamente distinto. No es que estamos enamorados del Señor de manera terrena, no, de ninguna manera, es otra cosa, completamente distinto. Pero es todo parte del proceso que nos va llevando. Mire, gloria a Dios. Entonces, ¿qué está esperando el Señor? Que nos acerquemos a Él con una actitud diferente. Ay. El Salmo 51 es una de las oraciones más conocidas y más profundas que podemos encontrar en la Biblia. Ahora lo vamos a leer. Pero fíjense, el rey David suplica piedad y misericordia, limpieza para su corazón y expuso su culpa delante de Dios. ¿Será que el Salmo 51 está porque sí en la Biblia? Seguro que no hay una tilde que esté de más. Entonces todo esto es para nuestro ejemplo. David conocía al Señor y sabía que un corazón quebrantado no sería despreciado por Él. Entonces a través de una oración recibe la libertad. ¿Qué libertad? Estaba cautivo del pecado. Estaba cautivo del pecado. La iniquidad que fue hallada justamente en Él. Eso es algo que se experimenta, ¿no? Cuando fíjense, cuando nosotros transitamos nuestra vida dejando a Dios de lado, el pecado y la iniquidad no le prestamos atención. Cuando nos acercamos a la luz, cuando nos acercamos al Señor, lo primero que se va a empezar a vislumbrar en nuestra vida es el desorden. Ese desorden, llamado pecado, obviamente. Y a veces no solamente pecado, sino que hasta iniquidad también. Entonces fue liberado cuando se acercó en oración. ¿Hubo consecuencias? Sí, bueno, pero enfrentó las consecuencias, pero el hecho es cómo se acercó al Señor. Ahora, lo que yo quiero trasladarles hoy a través de esta enseñanza es que esa manera de acercarnos al Señor es parte de un proceso, o es el producto de un proceso. Entonces, no podemos caer en el error de menospreciar o de querer esquivar esos procesos. Porque en todo, aquellos que amamos al Señor, todo nos ayuda bien, dice la Biblia. Pero para que nos ayude a bien necesitamos entenderlo. ¿Cuántos comprenden esto? Necesitamos entender esos procesos. Vamos a ver el ejemplo de hombres y mujeres, en la Biblia obviamente, que se acercaron de la manera que el Señor esperaba. Hicieron una oración que fue escuchada. Mire, vamos a ver a Nabucodonosor primero. La oración que libera de las consecuencias del orgullo. Mire qué interesante esta oración. Fíjense, los fariseos de los días de Jesús estaban como Nabucodonosor, ¿verdad? Llenos de orgullo, se habían enorgullecido. Entonces, fíjense, la lección que Dios quería mostrarle y que nosotros tenemos que entender también es que solo el Señor puede llenar el corazón del hombre y que solo Él merece la gloria. Ahora, nosotros esto lo sabemos. ¿La gloria de quién es? Del Señor, usted lo sabe, yo también, gloria a Dios. Una cosa es saberlo y otra cosa es experimentarlo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Cosas distintas. Yo puedo conocer la teoría, pero necesito la práctica también, ¿verdad? Que esto se me revele en mi corazón, que realmente la gloria es para Él. Nabucodonosor tuvo un conocimiento mental de Dios, pero su corazón estuvo enfocado ¿en qué? En Él mismo.
Entonces, aún en ocasiones anteriores, Nabucodonosor dijo y escribió cosas hermosas acerca de Dios, pero obviamente no tuvo un encuentro personal con Él. Nunca se dio cuenta de su necesidad de doblar rodillas delante del Dios de Daniel y adorarlo. Mire lo que dice. ¿Podemos decir si podemos hacer un poquito de silencio ahí? Por favor. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11 y 12. Mire, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Mire qué tremendo esto, ¿no? Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todo es tuyo. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Ahora, esto, leído de la manera que lo leímos, gloria a Dios, creo que todos coincidimos con esto, estamos de acuerdo con esto. Ahora, ¿es un rema en nuestro corazón esto? Esa es la pregunta. ¿Es realmente un rema? ¿Se hace rema esto en nuestro corazón? ¿Se revela realmente en nuestro corazón? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que contestarnos cada uno. Cuando hablamos de Nabucodonosor y su oración, obviamente que estamos hablando de un rey que se enorgulleció. Dice que él paseaba por allí, veía toda la grandeza de su imperio y decía, todo esto lo hice con mi mano, ¿no? Y es justamente ahí donde vino su caída. El orgullo se define como una característica de aquella persona que se envanece en sí misma. Genéricamente se define como la sobrevalorización del yo respecto a otros para superar, alcanzar o superponerse a un obstáculo. El orgullo incita a la persona a valorarse demasiado, creyéndose capaz de hacer cualquier cosa por encima de los demás e incluso de sus propias capacidades, de las circunstancias y los contratiempos que se presenten. Fíjense, en un momento Nabucodonosor, cuando se cumplió el tiempo del castigo, levantó la mirada al cielo y reconoció, ¿no?, quién es Dios. Y también reconoció su condición. Y ahí su realidad cambió. Entonces, yo creo que hay distintas etapas que nosotros vamos viviendo en la vida, en Cristo hablo, en Cristo, en donde no tomamos una conciencia, ¿verdad? Sabemos que, bueno, la teoría dice que, bueno, a través de las pruebas y las luchas uno va a cambiar y va a ser mejor. Pero a veces las pruebas y las luchas terminan endureciendo al hombre. ¿Y cuál es la razón? Si el Señor permite que llegue para cambiar nuestro corazón, para trabajar en nuestra vida, ¿cómo puede ser que el hombre se endurezca frente a distintas circunstancias que pasan? Y es justamente porque no las entiende. No las comprende, no hay un reconocimiento de parte del Señor. Entonces, fíjense qué tremendo es comprender que cuando el Señor permita que nosotros pasamos por algún valle que tal vez de seguro a lo mejor no nos agrada demasiado, tenemos que entender que por algo lo está haciendo. Y Él es soberano. Él sabe. Tal vez nosotros el entendimiento nuestro no llega a alcanzarlo, ¿verdad? Pero si nosotros somos sabios y decimos, Señor, vos sos soberano, mi vida está en tu mano, yo estoy para hacer tu voluntad, ahí las cosas empiezan a cambiar. Porque si no, en contrapartida a esto, nos podemos encontrar resistiendo al Señor y de alguna manera, o sea, nadie conscientemente va a resistir a Dios, eso ya lo sabemos, ningún creyente lo va a hacer abiertamente. Abiertamente no, pero de otra manera sí. Entonces, de otra manera nosotros podemos estar resistiendo su voluntad o tal vez al no entenderlo, ¿verdad?, y querer comprenderlo de manera natural, se produce un choque, a veces frontal en nuestro corazón. Es decir, Señor, ¿por qué permitís esto? ¿Cómo puede ser que yo, tu hijo o tu hija, esté viviendo una situación como esta? Esto no puede ser.
Sí, yo sé que vos tenés planes de bienestar y planes de bendición. Es que sí los tiene, de eso no hay duda. Están preparados para nosotros, de eso no hay duda. Ahora, tenemos que comprender que el camino lo escoge Él. El camino lo traza Él. Y ahí es donde a veces nosotros tal vez no comprendemos ciertas situaciones, gloria a Dios, pero necesitamos entender. Mire Josafat, la oración que te libera del ataque del enemigo. Mire, Josafat, el rey, ora y Dios impide que el pueblo de Israel sea invadido y destruido por los moabitas. Esto lo vemos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20. Entonces, fíjense, si hay algo que el enemigo quiere, es invadir nuestra vida y destruirnos. ¿Cuándo entienden esto? ¿Cómo puede lograrlo? Contaminando nuestros pensamientos y también nuestro corazón. Dios habla hoy, es la versión Jeremías 4:14. Veamos esta versión. Dios habla hoy, Jeremías 4:14 es el versículo. A ver qué nos dice esta escritura. Te dije 4:14, sí. Dios habla, gloria a Dios. Mire, Jerusalén, limpia del mal tu corazón y así te salvarás. ¿Hasta cuándo darás vueltas en tu cabeza pensamientos perversos? Es impresionante esta versión, por favor. Ahora vamos a meter un poco en el contexto. ¿Por qué se le dice esto? Si nosotros vemos a Jeremías, los primeros versículos del capítulo 4, vayamos a los primeros, mira. Gloria a Dios. Gracias. Exhortación al arrepentimiento. El Señor afirma, si te quieres volver a Israel, es a mí a quien debes volverte. Si alejas tus ídolos odiosos y no te apartas de mí, entonces podrás jurar por mi nombre con verdad, justicia y rectitud. Mi nombre será para las naciones motivo de bendición y alabanza. El Señor le dice a la gente de Judá y Jerusalén, cultiven terrenos no cultivados, ya no siembren entre espinos. Gente de Judá y Jerusalén, circuncídense, reconózcanme como Señor, pongan en su corazón la marca de la alianza. ¿Qué alianza? De ellos con el Señor. Amén. Entonces fíjense que esto es tremendo, esto es tremendo. Cuando una pareja se compromete se pone una alianza, ¿verdad? Eso es una señal de un pacto. Bueno, eso es lo que estaba reclamando el Señor al pueblo de Israel. Ahora, nosotros pensamos, bueno, pero nosotros somos la iglesia, no somos el pueblo de Israel. Pero tenemos muchas veces la misma actitud. Por eso que esta palabra también la podemos trasladar a nuestros días. Él espera que nosotros hagamos una alianza con Él, ¿verdad? Y ahora sí nos vamos al 14, gloria a Dios. Y fíjense que dice, limpia del mal tu corazón y así te salvarás. ¿Hasta cuándo darás vueltas en tu cabeza, en los pensamientos, ¿no? ¿Hasta cuándo dar vuelta allí y allí? ¡Ay, Dios mío! Gloria a Dios. Entonces, es tiempo, gloria a Dios, de dejar de dar vuelta en los pensamientos. Los pensamientos hay que ponerles un freno. Porque si vos no le pones un freno a los pensamientos, obviamente pensamientos que nos ponen a veces en contra de lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Por qué? Por no entender, por no comprender esos procesos que el que los entiende se va a dar cuenta que son maravillosos y que es lo mejor que le puede pasar. Entonces, claro, de repente, gloria a Dios, fíjense, yo recuerdo cuando pensé esto por primera vez, ¿no? Gloria a Dios. Yo llegué a una conclusión y recuerdo que se lo dije a mi esposa, ¿no? Y ella me miró diciendo, ¿qué te pasa? ¿No? Porque yo le digo, mira, lo que estamos viviendo es lo que merecemos. Me dice, ¿qué estás diciendo? Y sí, es lo que merecemos, porque a través de lo que estamos viviendo, nosotros vamos a superar estos tiempos, porque estamos de la mano del Señor. Entonces, de repente, la situación podía llegar a ser adversa, ¿verdad? En ese momento, porque era un proceso de parte del Señor. Pero yo empecé a vivirlos de otra manera. No es que todo me resbalaba y que todo... No, vos lo sufrís, vos lo padecés alguna situación. No es que todo es... Pero cuando hay conciencia, hay revelación de parte del Señor, que es por allí,
en donde el Señor trabaja con tu vida. Vos no te afligís. O sea, no vas alojando amargura en tu corazón. De ninguna manera, no. Porque vos sabés que es el Señor el que lo está permitiendo, porque está trabajando con tu vida. ¿Para qué? Él lo sabe. O sea, no para que hacer lo que yo quiera, o para que se den mis planes y propósitos. Él es el que tiene un mejor plan que los míos. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Dice que los pensamientos de Él con respecto a los nuestros, ¿cómo son? Más altos. ¿Qué quiere decir eso? Que los planes de Él son mejores que los míos. Amén. Entonces, fíjese, si los planes de Él son mejores que los míos, y yo lo reconozco como mi Señor, no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor, yo me voy a encolumnar detrás de los planes de Él. Ahora, si solamente es mi Salvador, el que me salvó en un momento, bueno, yo todavía mis pensamientos van a tener cierto peso, ¿verdad? Entonces, cuando realmente el señorío de Cristo empieza a actuar y yo lo estoy reconociendo, es justamente ahí es donde los planes de Él empiezan a tomar, ¿no?, un cierto peso en nuestra vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Sí, amén decimos todo, pero ¿lo entendemos? Gloria a Dios. Mire, ay, Señor amado, mire. ¿Cómo puede lograrlo? Contaminando nuestros pensamientos y nuestro corazón. Apagando nuestra vida espiritual y la de nuestra familia. Vamos a Nehemías 4:5. Gloria al Señor. Acá tengo una bendición y yo la estoy dejando pasar, mirá. Gloria a Dios. Mire, gracias Jesús. Nehemías fue, ¿quién? Un reconstructor, un instrumento de restauración, un instrumento de bendición, de las manos del Señor, para restaurar, para volver a edificar. Dice que los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas a fuego, había que restaurar la cosa, pero tenía cierta contra en el trabajo. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ay, 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 mire. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía, los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolorizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, cuando el enemigo trabaja, ¿cuándo se enoja el enemigo? Cuando nos ve a nosotros, ¿verdad?, que no estamos encolumnados detrás de los caminos del Señor. Cuando nos ve a nosotros detrás de nuestra propia voluntad, cuando nos ve a nosotros no involucrándonos en el plan que Dios tiene, ahí no hay ningún problema. Ahora, cuando hay un cambio de rumbo de parte nuestra, se encoleriza. Me parece que eso es más que un simple enojo. Amén. Monta en cólera, se muerde la cola. Y algo va a hacer, ¿verdad? Algo va a hacer. Ahora, si vos y yo escuchamos el llamado de Dios, si vos y yo hemos aceptado ese llamado, aquí estamos, tomados de su mano. Por más que se levante el que se levante, hermano mío, por más que se enoje el que se enoje, no nos tiene que hacer retroceder. No puede amedrentarnos. Tenemos que tomar confianza en aquel que nos llamó. Yo siempre recuerdo la historia del libro de Éxodo, cuando Moisés estaba frente a Faraón. El Señor lo llama a libertar el pueblo. Cuando se presenta delante de Faraón, todo parecía salirle mal. Porque no. ¿Cómo puede ser? Si Dios me mandó acá a ser libertador, me mandó a traer libertad al pueblo, ¿cómo puede ser que este cabeza tenga el corazón maduro? ¿Cómo puede ser que este no responda a la voz de Dios? Sin embargo, lo tuvo que enfrentar, ¿verdad? Tuvo que pasar por allí y finalmente vio la gloria de Dios, vio la mano del Señor y respaldándolo. ¿Fue así o no?
Lo mismo también ocurre con nosotros. Hay cosas que a veces no podemos comprender. Ahora, el tema está en que si logra apagar nuestra vida espiritual, chao. Fíjense, en el cielo, se dictaminó la prueba para Job. Porque Job iba todo bárbaro, él estaba bendecido, prosperado, con salud, la familia, todo bárbaro. Resulta que en el cielo se dictaminó un tipo de prueba para él. Y sabemos que él reaccionó bien frente a esa prueba, lo aplaudimos y tomamos su ejemplo, bárbaro. Pero ¿por qué razón lo hizo? Porque conocía a aquel en el cual él había confiado. Y sabía que todo termina bien. Ahora, escúcheme, dice que le devolvieron el doble. Eso, en números, se traduce en bendición. Si vos perdés 1, pero te devuelven 2, bueno. Ahora, pero perdió los hijos. Y dice la Biblia que le dio más hijos y más hijas. Pero uno los perdió. ¿A ver? Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Porque una cosa es que perder la prosperidad, ¿no? Perder la salud sabiendo que, bueno, el Señor nos va a restaurar, pero perder los hijos. Hijos por los cuales él oraba, porque dice que él oraba por todos. Esto fue bien bravo para él, ¿no? Y después el Señor le restituye hijos, pero ya los había perdido, ¿no? O sea, bienvenidos los demás, los amó, fueron bendecidos, hubo gozo en la casa otra vez, bárbaro, pero los que perdió, los perdió. Pero aún frente a eso, él no le atribuyó ningún despropósito al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo para nosotros y tenemos que experimentarlo en alguna área de nuestra vida, a lo mejor lo vamos a tener que experimentar, no necesariamente con los hijos, pero en algún área tal vez lo tengamos que experimentar. Y tenemos que tomar ese ejemplo. ¿Por qué nosotros vamos a desconfiar de Dios? Y desconfío de Dios porque la verdad es que la bendición no viene. ¿Y vos y yo conocemos los tiempos? Tal vez no. Entonces, ¿por qué razón nosotros podemos decir la bendición no viene? La bendición de Dios viene siempre a tiempo, siempre, siempre. Yo en un momento personalmente le digo, Señor, 29 años estuve sin conocerte, 29 años sufriendo. ¿Por qué no te manifestaste antes? ¿Por qué no me llamaste antes? Y me dijo, yo te llamé, bueno, me escuchaste. Bueno, pero antes de eso, ¿por qué no fue antes más? ¿Por qué no fue de arranque la cosa? Y bueno, nunca estamos conformes. Pero el Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué. La casa donde me puso para que yo nazca, a ver, la formación que tuvimos, todo contribuye, ¿no? Esperando un tiempo, una formación. Esto es bien tremendo. José y María no tenían la convicción ellos de que había sido el Espíritu Santo que había venido sobre ella, ¿verdad? Después tuvieron que criar ese muchachito durante unos cuantos años, sabiendo que era algo especial, pero no se manifestaba en todo su esplendor, ¿no? Veían la mano de Dios en muchos momentos, pero sin embargo llegó el tiempo y en ese tiempo se manifestó. Y en el mientras tanto, muchas veces vivían con él de manera natural, lo reprendían como se reprende a cualquier hijo, lo corregían como se corrige a cualquier hijo. Entonces fíjense, hermanos míos, que hay cosas que todavía no se manifestaron en nuestra vida, pero por el hecho de que no se haya manifestado no quiere decir que no se va a manifestar. Ay, Señor. ¿Cómo puede lograr el enemigo? Apagando nuestra vida espiritual, la vida de nuestra familia, generando problemas de toda índole para hacernos que perder la fe. Recurrir al Señor en fe será nuestro escudo para enfrentar los dardos del enemigo. Aleluya. Segunda de Corintios 20:13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces fíjense cómo cuando llegan problemas a la familia tenemos que reconocer la necesidad de Dios y acercarnos a Él para pedir ayuda. Ahora, fíjense, cuando los problemas llegan a la familia,
El propósito es dividir a la familia. Pero si la familia es sabia y tiene los problemas y los tiene que enfrentar y se une y juntos se busca al Señor, la salida siempre va a estar. Amén. En medio de esa reunión el Espíritu de Dios descendió sobre un hijo y Dios habló por su boca, 2 Crónicas 20:14. Cuando nos acercamos a Dios en familia, nos puede sorprender. Pero si mi familia es toda inconversa. Bueno, pero allí hay uno que tiene que hacer punta. Ahora, si el que hace punta afloja, si el que hace punta se deja amedrentar por el enemigo, si el que hace punta no lo hace, y bueno, ¿quién va a ganar la partida? La va a ganar el enemigo. ¿Cuánto quiere que gane el enemigo? No, de ninguna manera. Para que no gane, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer punta, gloria a Dios. La oración en donde reconocemos sinceramente que solo no podemos, será escuchada por el Señor y nos dará ayuda. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros. Mire, primera de Pedro 5:8, Dios habla hoy. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Decirle que está lo tuyo, no podemos dormir. Y nos vamos a Job. Gloria a Dios. Job capítulo 42. Oración de reconocimiento y arrepentimiento, hermano. Mire. Yo reconozco que todo lo puedes. Mire cómo empieza esta oración. Job, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré, tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Quién está hablando? Job. ¿Y cuál es el concepto que Dios tenía de Job? Uno de los mejores. Amén. Sin embargo, ¿qué decía él? Mas ahora mis ojos te ven. Y antes no lo veían. Y evidentemente no, para que diga esto no lo veían. Entonces fíjense que, ¿será que el Señor está esperando oraciones así? Para soltar la bendición. Dios mío. Claro, yo frente a esto puedo decir, bueno, ahora entiendo. Entonces yo voy a orar de esta manera, así, así, así. No es así. Es de todo corazón. Es de la profundidad de nuestro corazón. Es el reconocimiento de quién es el que tiene toda la gloria, todo el honor, toda la majestad. Aleluya, gloria a Dios. Al vestirse de cilicio y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento, una voluntad de cambio y transformación. Fíjense, voluntad de cambio y transformación. O sea, arrepentimiento, voluntad de cambio y transformación. Entonces, hermanos, yo quiero que usted preste atención en esto. Nosotros podemos comprender que lo mejor para nosotros viene de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo mejor lo tiene Dios para mí. Yo sé que el Señor tiene lo mejor para mí. Pero, ¿vio? ¿Qué sé yo? ¿Por qué tiene que ser así? Lo mejor lo tiene Dios para mí. Sí, lo mejor tiene Dios para mí. Entonces, vivo el proceso lejos de un arrepentimiento, lejos, ¿verdad?, de una voluntad de cambio y obviamente lejos de una transformación. ¿Por qué? Porque reconozco que Dios es soberano, Dios es poderoso, pero Dios, ¿qué necesidad hay de que tiene que ser así? ¿Viste esto? Pero no, o sea, hay algo en lo que de repente no estamos muy de acuerdo. Por eso usted ve que hay gente que se va de iglesia en iglesia, buscando una iglesia en donde esté de acuerdo. Y va a estar de acuerdo en algo y después en otra cosa no va a estar de acuerdo. Porque no se está escapando del Señor, no de la iglesia. Amén. Entonces, eso realmente es algo, no tiene demasiado, eso es lo que demuestra, es una inmadurez. Una inmadurez. Entonces, fíjense, es muy fácil cuando yo digo, bueno, le echo la culpa a fulano, le echo la culpa a mengano y chao, deposito toda la responsabilidad de los demás y yo sigo adelante. Y el diablo se nos muere de risa, porque lo que estamos haciendo es pegar saltitos de una etapa a otra
quemando etapas, pero de la manera equivocada. Ahora fíjense, era también un trato con el pecado, con el yo, el orgullo, la vanidad, la altivez, la soberbia. Cosas que de repente cuando nosotros la enumeramos, y bueno, ¿a usted le cae bien esto? A mí no, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Y bueno, pero ¿sabe qué pasa? Si a Job tuvo que enfrentar esta prueba, ¿por qué Job sí, yo no? Amén. Ay, Dios mío. En la gente que se humillaba y oraba en esa condición, según los relatos bíblicos, vemos que el dolor era real y los propósitos firmes. Ejemplo de esto lo vemos en el rey David, Esther, Jeremías, el rey de Nínive y su pueblo en el libro de Jonás. Y Job, vemos al mismo tiempo cómo sus vidas después de eso no volvieron a ser más las mismas, porque hubo un cambio radical. ¿En qué? En su estilo de vida. Entonces, hermano mío, qué importante es prestarle atención a esto. David, Esther, Jeremías, el rey de Nínive, bueno, Jonás mismo, Job, o sea que montones de ejemplos vemos, no es que hay uno, ¿no? Y que tenemos otros parámetros para comparar nuestra vida. Del Génesis al Apocalipsis esto lo vemos. Entonces, yo creo que es el tiempo que podamos comprender. Es una bendición grande que nosotros tengamos como lema Jeremías 29:11. Pero necesitamos creerlo con todo el corazón, más allá de lo que uno experimente o viva. El fin que nosotros esperamos, ¿cuál es? Yo creo que tiene que haber una modificación de parte del Señor, que se produce cuando de repente el trato de Él en nuestra vida se empieza a notar. Porque nosotros empezamos nuestra carrera en Cristo, tal vez con algunas metas. Yo le puedo asegurar que termine nuestra carrera en Cristo con muchos cambios en esas metas. Porque por el obrar del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos fue haciendo abandonar metas equivocadas y abrazando metas que venían de parte de Él. Y todo eso es parte de un proceso en el cual nosotros podemos decir, bueno, pare la rotativa, esto no es para mí. ¿Sabes? Por eso Jesús le dijo a los suyos, se fueron muchos, ¿ustedes se quieren ir también? Métanle. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Dónde vamos a ir? Si solo tiene la palabra de vida del Señor. ¿Podemos comprender esto? Dice que, fíjense qué tremendo, porque en Juan 6 dice que muchos, frente a las palabras de Jesús, ya dejaron de andar con Él. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Hoy en día, Dios nos pide que nos vistamos de esa forma, pero si espera ese tipo de reconocimiento y arrepentimiento. No importa que tan buenos y fieles a Dios nos creamos. Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Fíjense, pero ¿te parece, pastor? ¿A vos te parece que...? Pero entonces, si yo desconozco, porque el corazón mío es engañoso, dice la Biblia. El Señor conoce mi corazón en lo profundo. Y siempre va a encontrar algo que esté mal. Puede ser un planteo. Podemos tener ese planteo, ¿verdad? Ahora, fíjense, es importante que comprendamos, dice que el corazón del hombre es engañoso. ¿Y a quién engaña el corazón del hombre? A nosotros mismos. Puede utilizar artimaña para engañar a los demás, pero nos engaña a nosotros mismos. Entonces, ¿qué mejor que el Señor trabaje en nuestra vida y saque a luz lo que hay en el corazón? ¿Que nos puede llegar a avergonzar? Y sí, nos puede llegar a avergonzar. Pero mejor es así. Porque una cosa que el Señor trabaje en nuestra vida y vaya puliendo nuestro caminar, ¿verdad? Y muchas veces esto ocurre en lo secreto con Él. ¿Ven? Porque el Señor no es un Dios que te va a andar exponiendo y te van a hacer avergonzando delante de todo, de ninguna manera. No. Él no encubre el pecado ni lo alienta de ningún modo, pero nos confronta con Él. Y cuando eso ocurre, ¡uy, Señor! ¡Qué papelón, qué vergüenza! ¿No? ¡Uy, Señor amado! Y si no entendemos, entonces, bueno, ahí tal vez, a lo mejor deja que salga a luz alguna que otra cosa para que se ponga la luz y lo entendamos, ¿no? Gloria a Dios. Fíjense que
Ay. En la primera oración del capítulo 42, el Señor liberó a Job de toda su necedad. Gloria a Dios. Pero primero le mostró su verdadera condición a través del proceso. Ahora la pregunta es, ¿estamos contendiendo con Dios? Isaías 45:9. ¿Qué aflicción espera a los que discuten, mire esta versión, con su Creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? ¿Reprocha el barro al que le da forma diciendo, detente, lo estás haciendo mal? ¿Exclama la olla, qué torpe eres? Difícilmente, ¿no? Gloria a Dios. Hebreos 3:15, en cuanto se dice, si hoy oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Salmo 32:9, este le gustaba a tu abuela, mirá. No seas como el caballo, gloria a Dios, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendos versículos esto. Ahora, no son para nosotros. Cometeríamos el error más grande de nuestro caminar en Cristo, pensar que no son para nosotros. Dios mío, qué aflicción espera a los que discuten. Pero yo jamás discutí con el Señor. Pero es que no es cuestión de ponerse a intercambiar palabras y discutir, porque el Señor no va para el tiempo con nosotros discutiendo. Pero obviamente que en nuestras actitudes nosotros nos ponemos en contra de muchas veces. Ay, ay, ay. Y esto nos pasa a todos, ¿eh? No es que yo no vivo esto, ¿no? Todos lo vivimos. Todos lo vivimos, ¿verdad? Pero fíjense, esto es tremendo. No, mire, Gloria, ¿acaso discute la olla de barro con su hacedor? Es imposible, gloria a Dios. Vamos a avanzar un pasito más. Oración por los amigos, la segunda oración de Job. Antes de vivir la restauración completa, Dios manda a Job que ore por Eliafaz, ¿no? El temanita, Bildad, Suita y Sofar. Jehová acepta la oración de Job y Jehová quita la aflicción de Job. Esto lo vemos en el capítulo 42, ¿no? En el versículo 8, 9 y también en el 10. O sea que Dios no trajo sanidad y bendición a Job sin antes ver cómo perdonaba y oraba por aquellos que lo habían ofendido. Sí, esto es para meditarlo, ¿eh? Gloria a Dios. En aquellos días, cuando oren, los escucaré. Es el versículo base de este discipulado hoy. En aquellos días, amén, días de trato, Job oró de una manera especial. Hubo un despertar en el espíritu, en su entendimiento. Recibió revelación a causa del arrepentimiento y el perdón fue escuchado. Entonces fíjense cómo estos tiempos, que son tiempos finales, se va a hablar mucho, se está hablando mucho sobre el avivamiento final, ¿verdad? Pero ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es un despertar, despertar de quién, de su pueblo, ¿verdad? Una visitación de parte del Señor. Pero la pregunta sería, ¿podemos esperar un despertar sin que esto no se dé en nuestra vida? A mí me parece que va a ser difícil. Amén. Ahora, si sabemos que el último momento viene, sí, venir viene, pero hay que ver quién lo vive. ¿Quién lo va a vivir? El que comience y empiece a caminar este camino. Amén. Este camino. Fíjense, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado. Aleluya, gloria a Dios. Vemos que hubo dos oraciones, ¿no?, importantes ahí. Pero dice que quitó cuando él hubo orado. Y a veces nos cuesta orar. Y no estamos hablando de una oración de la comida, no estamos hablando de una oración de la noche, ni de la mañana. Nos cuesta una oración de este tipo. De este tipo. No estamos hablando de una oración diaria, una oración. No.
Ahora la pregunta sería, ¿estará el Señor esperando una oración así? Y me parece que sí. La oración de Jonás, una oración que te libera de la muerte, la última oportunidad. Ay, Señor, ama. Gracias, Jesús. Por favor. Vamos a Jonás, capítulo 2, versículo 1 al 10. Son 10 versículos que me gustaría leerlos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Dice la palabra. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Conocen la historia, ¿verdad? El Señor hizo levantar un viento, una gran tempestad, todos tuvieron miedo. Vamos al versículo 10. Aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué hiciste esto? Porque ellos sabían que oía de la presencia de Jehová, pues él ya se lo había declarado. Gloria a Dios. Miren qué tremendo, miren qué tremendo. Entonces, ¿a dónde vamos a huir de la presencia del Señor? Es imposible. No hay forma. No hay por dónde, dice el apóstol. No hay por dónde entrarle. Gloria a Dios. Y tenemos que entenderlo. Ahora, eso, ¿cómo lo tomamos nosotros? ¿Cómo lo tomamos? Cuando mi pastor me dijo la primera vez, vos y yo estamos jugados con el Señor. Yo digo: oye, pero ¿qué me quiere decir con esto? ¿Cómo jugado con el Señor? Y sí, tanto él como yo dependíamos del Señor. No había otra. No había por dónde, dice el apóstol hoy, ¿no? Entonces, fíjense que reconocer eso también es después de un proceso. Vos lo podés entender con la cabeza, pero hay que entenderlo con el corazón, después de esos procesos. Mientras tanto, a veces no se entiende, no se puede comprender. Pero hay que tener confianza en el Señor. Todas las experiencias que nosotros vivimos, las etapas que atravesamos, tienen un propósito. Y el propósito es hacer de vos, de mí, de todos nosotros, el diseño original que tiene el Señor. Porque lo tuvo cuando nos hizo su imagen y semejanza. Y nosotros lo vamos perdiendo, porque vamos tomando la imagen de esta tierra. O sea, esto a grandes rasgos lo presentamos así, pero analicemos un poquito. Vamos perdiendo la pureza, vamos perdiendo, ¿no es cierto?, la simpleza, vamos perdiendo tantas cosas. La verdad. Dice que los hombres amaron más la mentira que la verdad. Y nosotros decimos: bueno, yo digo la verdad, yo quiero, bárbaro. Pero poco a poco, ¿no? Fíjense, hermanos míos, el Señor nos da un voto de confianza al ponernos sobre esta tierra. Y cuando nos deja caminar, yo no sé si alguno lo experimentó, el Señor te deja caminar. El Señor no te va a frenar ahí, ¿no? Si bien lo hizo con Jonás, pero ¿cuándo lo hizo? ¿Cuándo fue a parar al vientre de la ballena? ¿Amén? Después de pasar por esa tempestad, después de pasar por ese enojo, y después encima seguía enojado, pero fíjense que en determinado momento dijo: bueno, hasta aquí, bárbaro. Pero nosotros no conocemos el tiempo donde Él dice hasta aquí. ¿Y si no dice? Porque por ahí no dice. Por ahí dice: dale, vos querés por ahí, bárbaro. ¿Y quién se va a perjudicar Él? De ninguna manera. ¿Quién vamos a ser los perjudicados? Nosotros, gloria a Dios. Entonces, fíjense, la oración de Jonás: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste, dice la Biblia. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Desde las profundidades. Uy, Dios. El Señor oyó a Jonás y perdonó su desobediencia, pero demandó el cumplimiento de su mandato, hermano. Aleluya. Deuteronomio 28:15. Sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando sus mandamientos, sus estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas, y te alcanzarán. Ay. Jeremías 22:21 en TLA. Cuando les iba bien,
les advertí el peligro, pero no me hicieron caso. Siempre han sido rebeldes. Uy, Dios mío, por favor. Que no diga esto de nosotros, Señor, por favor. El fruto de la desobediencia es la maldición. Si reconocemos que hay desobediencia en nuestro corazón, tenemos que desarraigarla. Y tenemos que humillarnos delante del Señor antes que sea tarde y vivamos sus consecuencias. Veamos a Ana ahora. La oración que da fin a la esterilidad. Hay muchos personajes bíblicos con distintas oraciones que son bien tremendas. Ana, la mamá del profeta Samuel, ¿no? Era estéril. Y fíjense, ella no oró con mucha elocuencia, como los fariseos, ni hizo una oración de... No. Sino que de lo profundo de su corazón tenía sus ojos mojados, se sentía impotente, gloria a Dios. Y fue Dios el que llevó a su hija a interceder así. Claro, cuando nosotros leemos o mencionamos o escuchamos, Dios permitió que Ana fuese grandemente afligida. Es como que decimos, no puede ser, si Dios es bueno. Y claro que es bueno. Pero el Señor conocía el corazón de Ana, ¿verdad? Y sabía que pasando por allí iba a llegar a un quebrantamiento tal que su llegada a su presencia iba a ser distinta. Y luego la bendición lo alcanzó. Amén. Entonces no es que Dios sea malo o es un Dios tirano que nos hace sufrir. No, de ninguna manera. De ninguna manera. La aflicción nos convierte en gente de oración. Uy. ¿Y si no hay aflicción? No hay oración. Ay, Dios mío. Pero entonces, ¿qué tengo que estar en aflicción? No. Tenemos que orar sin que haya aflicción o con aflicción. Dios mío. ¿Pero qué oración? Y ahí está la cosa. Porque oramos todo. Pero si analizamos las oraciones que hacemos, a lo mejor no es la oración de la cual estamos hablando hoy. Es algo especial. Su actitud en la oración fue loable no solamente por su sinceridad, sino también por su respeto hacia el Señor. Se dirigió al Omnipotente diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva. Dios mío, gloria a Dios. Fíjense, miren los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Yo sé que en un decreto hay poder. Hay poder en un decreto. O sea, lo que nosotros proclamamos, porque son palabras que estamos soltando, tienen poder. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. La Biblia dice que en nuestra boca hay un poder. Poder para vivir y poder para morir. Entonces, poder para vida o poder para muerte. Ahora, fíjense, esta oración, esa es la oración a la cual yo estoy haciendo referencia hoy y quisiera que nosotros pudiéramos entender esto. No porque en determinadas ocasiones no haya que levantarse en fe, no haya que hablarle de la adversidad, no haya que reprender espíritus inmundos o no haya que proclamar la victoria. Hay momentos en donde va a haber que hacerlo, totalmente de acuerdo. Pero esta oración, como la de Ana y la de tantos otros que vimos, son especiales. Son especiales porque salen de lo profundo del corazón, cuando el corazón está quebrantado. Entonces, fíjense, si de repente hay situaciones que pueden llegar a quebrantar nuestro corazón, ese es el momento. No es el momento de andar en reniego. Y muchas veces estamos en reniego y no advertimos que ahí está la gran oportunidad que nosotros tenemos, de poder reconocer la grandeza del Señor, de poder orar a Él. ¿Cuándo están entendiendo esto? Gloria a Dios. Gracias. Vamos a avanzar. Miren Elías, la oración que desata lluvia del cielo. Opa, gloria a Dios. El profeta Elías ora y aparece una pequeña nube y pronto se desata una gran lluvia. Después de 3 años sin llover. Ahora, 3 años sin llover era terrible, pero ¿y cuando hay sequía espiritual? La sequía espiritual. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española,
Un déficit de lluvia prolongado en una zona que suele llover afecta de forma adversa a los seres vivos que viven en ella y su actividad. Si trasladamos esta definición a nuestra vida espiritual, podemos definir una sequía espiritual como cuando nuestra vida atraviesa un déficit de agua, de palabra. Eso es una sequía espiritual. No hay agua, no hay palabra, gloria a Dios. Y esto afecta a nuestra salud. Si no hay agua, ¿afecta a la salud o no? Obviamente que sí. Ay, Dios mío. Entonces es necesario salir de esa situación. Y Dios mío. Ahora, dice Zacarías 10:1, pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. El Señor que hace los nubarrones, Él dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Levítico 26:4. Yo os daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles en campo darán su fruto. Aquí está hablando del agua, está hablando de la lluvia que envía del cielo. Pero a la vez, si esto lo trasladamos a nuestra vida espiritual, le tenemos que pedir esa lluvia al Señor. Le tenemos que pedir agua al Señor. Le tenemos que pedir su palabra. Porque esa palabra es lo que nos da vida, la que nos vivifica, la que nos mantiene despiertos, la que nos alimenta, la que nos nutre. ¿Cuándo están entendiendo esto? Sin el agua, sin la palabra, se va a hacer muy difícil. Se va a hacer muy difícil. Y fíjense que si hay momentos de repente de aflicción, de dolor, momentos complicados, lo primero que se hace es dejar de leer la Biblia. ¿Ves? O de escuchar una prédica, ¿verdad? O asistir a la iglesia. Y a veces hasta viniendo a la iglesia ni siquiera escuchamos lo que se dice. ¿Por qué? Porque está el enemigo allí trabajando para que vos y yo nos salgamos de esa sequía. Pero hay que sobreponerse, hay que salir de esa actitud. Sin palabra, vos y yo no podemos vivir. No podemos vivir. Vos tuviste unos días sin venir a la iglesia, ¿no? Y te agarró un ataque. Claro que sí. Y su salud está pasando por momentos complicados. Ella puede decir, no, me subí a la escalera, no doy más, gloria a Dios. Pero sin embargo, acá está. Y bueno, pero que sea UPA, te vamos a subir y va a escuchar la palabra, porque ese es el alimento que te va a fortalecer. Entonces, es muy necesario esto, pero muy necesario tomar entendimiento, alcanzar entendimiento. Podemos reaccionar ante una sequía confiando en Dios y resistiendo a toda costa. Vemos estos dos versículos. Vamos a Jeremías 17, 7 y 8. Y después nos vamos a Santiago. Gloria a Dios. Jeremías 17, 7 y 8. A ver qué dice la palabra del Señor. Aleluya. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es el Señor. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Esto es bien impresionante, hermano. Esto es bien impresionante. Entonces, fíjense, hermanos míos, ¿dónde estaba el árbol? Junto a las aguas. Echando las raíces junto a las corrientes de esas aguas. Entonces, cuando vienen los días malos, él no los va a vivir. Él va a estar fortalecido. ¿Se dan cuenta del poder que tiene la palabra? Por eso que tenemos que valorarla. Y tenemos que hacerla nuestra. Gloria a Dios. Veamos entonces Santiago 4:7 ahora, mira. A ver qué nos dice. Mire. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero después, mire, esto siempre lo leemos. O lo proclamamos. Pero después, ¿qué dice? Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo se lavan las manos? Con agua. Y vosotros, le doy doble ánimo, purificad vuestros corazones con el agua de la palabra. ¿Se dan cuenta? Entonces la palabra es lo que nos limpia, nos purifica y nos libera del doble ánimo, ¿verdad? Nos libera del pecado. Entonces necesitamos la palabra. La palabra, sin la palabra no se puede vivir. No hay forma de mantenernos como creyentes en Cristo Jesús lejos de la palabra. Porque cuando nos mantenemos lejos de las palabras raíces, se empiezan a secar.
Ya estamos terminando con esto. Hay peticiones que Dios, ¿qué dice? No concede. Mire. Veamos dos tipos de oraciones que Dios podría pasar por alto. Una, oraciones que se oponen a la voluntad divina. Dios no concede peticiones que vayan en contra de su voluntad o de sus normas, las cuales Él mismo revela en la Biblia, 1 de Juan 5:14. Dos, oraciones de personas que siguen ofendiendo a Dios. Dios tampoco escucha las oraciones de quienes a propósito hacen cosas que lo ofenden. A unos siervos suyos que se empeñaban en desobedecerlo, Dios les dijo: aunque hagan muchas oraciones, no los escucho. Sus mismas manos se han llenado de derramamiento de sangre. Si ellos se hubieran arrepentido y hubiesen tratado de conseguir su perdón, Él habría escuchado sus oraciones. Esto lo vemos en el capítulo 1 del libro de Isaías. Entonces fíjense qué importante es esto. Gloria a Dios. Ay, Dios mío, hay peticiones que Dios no concede. Pero en esos días, cuando oren, yo los escucharé, dice el Señor. Entonces, ¿será que esos días tendrán algo que ver con los días finales? Yo me lo pregunto, yo lo creo. Yo creo que el equipamiento que el Señor está dando a la iglesia, a la novia, para casarse con ella, dice que la va a llevar al desierto. Y el desierto es sinónimo ¿de qué? De un proceso en nuestra vida. Y en ese proceso, si estamos cerca de la venida del amado, ¿dónde tendríamos que estar nosotros? En el desierto. Que no es el mismo desierto del comienzo de nuestra vida en Cristo. Cuando salimos de la esclavitud de Egipto, fuimos al desierto. Bárbaro. Muchos de nosotros podemos estar en Canaán. Pero antes de la llegada del Señor, la iglesia estará en el desierto. ¿Y por qué estará en el desierto? Porque es el último toque que el Señor le va a dar. Es donde el Señor la va a terminar, le va a poner el sello de aprobado. Es el último paso, los días finales. En esos días finales, cuando oren, yo los escucharé, pero no es la misma oración del comienzo, ni es la misma oración del tiempo del proceso. Es una oración especial, es una oración de todo corazón. Y no estamos hablando de unas palabras en especial, sino de algo que fluya de lo profundo de nuestro corazón. ¿Motivo por qué va a fluir? A causa de ese proceso. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener bien claro es que este tipo de oración sale a la luz después del proceso. Y nadie que aborrezca el proceso va a salir a luz una oración como esta. De ninguna manera. Porque no puede salir así. Si yo estoy renegando de mi proceso, yo estoy renegando de la situación que vivo, por qué esto, por qué aquello, por qué lo otro, nunca va a salir a la luz una oración así. Ahora, cuando yo reconozco la grandeza de mi Dios, cuando yo estoy en sus manos y confío en Él, cuando me interesa más su voluntad que la mía, todo eso me va llevando en ese río en donde voy a ver las aguas hacia los tobillos, luego hacia las rodillas, hasta los lomos, y voy a internarme en el río del Espíritu. En un río que solamente a nado lo podemos atravesar. Y alguien nos va a sostener. Vamos a orar por esta palabra, hermano. En esos días, cuando oren, los escucharé. Y que nos escuche en esos días cuando oremos, hermano mío, gloria a Dios, es lo máximo que nos puede ocurrir. Lo máximo que podemos esperar de parte del Señor. Yo no sé vos, pero yo anhelo esa oración de quebrantamiento que salga de lo profundo de mi corazón y que necesitamos conseguir experimentar. Y no es algo que lo vamos a hacer con entendimiento de ninguna manera. Vos y yo tenemos que comprender, entender y aceptar esos procesos maravillosos de parte de Dios. Pero producto de esa obra, a través de ese caminar en Cristo, es que puede fluir una bendición tal desde lo más profundo de nuestro corazón. Señor, yo te doy gracias por el discipulado de hoy, Padre amado. Te doy gracias porque
Estamos tan cerca de esos días. Y en esos días cuando nosotros oremos, tú nos vas a escuchar. Aleluya. Señor, queremos experimentar esta cercanía hacia ti, Señor. Queremos experimentar estos momentos gloriosos, Señor. Te pedimos perdón en esta tarde. Te pedimos perdón si muchas veces nuestros pensamientos prevalecen frente a los tuyos. Te pedimos perdón, Señor, si nos encontramos, Señor, queriendo imponer nuestra voluntad, queriendo imponer nuestros deseos. Lo mejor que nos puede pasar, Señor, es que se haga tu voluntad con nosotros, Señor. Pero tal vez muchos de nosotros en otro tiempo esto fue una resignación, Señor. Pero hoy nos rebelamos en el nombre de Jesús a que tu voluntad sea una resignación. De ninguna manera. Ponemos bajo nuestros pies toda mentira del diablo. Porque lo mejor que nos puede pasar es que tu voluntad sea una realidad en nuestra vida. Amamos tu voluntad, deseamos tu voluntad, Señor. Ponemos bajo nuestros pies todo engaño de parte de las tinieblas. Yo no puedo ser un cristiano que esté desubicado, un cristiano que no comprenda que lo mejor que le puede pasar es cumplir el propósito de Dios y hacer su voluntad. Son tiempos de confusión, son tiempos de apostasía, pero en este tiempo tu voz está escuchando, Señor, y la recibimos con todo nuestro corazón, Padre amado. En esos días, cuando oren, los escucharé, dice el Señor. Padre bueno, Dios de amor, Dios de misericordia. Gracias por este ejemplo bíblico. Gracias por esos ejemplos que nos pones a través de las Escrituras. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta misericordia. Anhelamos que nos escuches. Anhelamos que nos escuches, Señor. Muy cerca está tu venida, Señor amado. En esos días. Yo no sé lo que te pasa cuando escuchas en esos días. Pero esos días a mí me transporta a ese momento glorioso en donde Él, estando ya a las puertas, va a hacer ese llamado final hacia su amada, hacia su iglesia. Señor, gracias por esta palabra. Yo pongo en tus manos a este pueblo precioso que tú me das el privilegio de ministrar en esta noche. Pongo en tus manos cada hermano, cada hermana, familias representadas que nos están acompañando a través de internet, a través de la radio. Te ruego, Padre Santo, que la unción de tu Santo Espíritu, fluya de tal manera que esta palabra sea atesorada en todos nuestros corazones, que la podamos tener presente, Señor, de tal modo que el obrar de tu Santo Espíritu sea una realidad y que pueda llevarnos a ese despertar para disfrutar de ese verdadero arrepentimiento y ese verdadero avivamiento posterior, porque tu llegada está muy cerca. Señor, gracias. Yo bendigo a tu pueblo. Lo hago en el nombre del Padre, lo hago en el nombre del Hijo y en el nombre de tu Santo Espíritu. Y confío, Señor, con todo mi corazón, que esta palabra no volverá vacía, sino que tú la has enviado con un propósito, el propósito de que nosotros, discípulos tuyos, podamos ser edificados de manera especial. Recibimos tu bendición y te damos gracias por ella, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios.